Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Soy Alan Roca, médico holístico, entrenador de ciclismo, triatlón, atletismo y experto en psicología del deporte y de la actividad física. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿vale? Bajo mi punto de vista, interesantísimo, y es el error de no entrenar en la zona correcta. El entrenamiento no consiste en acumular kilómetros ni en sudar más porque los demás también suden. El entrenamiento eficaz se basa en aplicar el estímulo fisiológico preciso en el momento correcto. Sin embargo, la mayoría de deportistas, incluso deportistas con años de experiencia, entrenan en la zona equivocada. Calculan más mal sus zonas, no ajustan con el tiempo o simplemente se dejan llevar por la sensación subjetiva del día. ¿El resultado? Pues progresan poco, se fatigan mucho y en el peor de los casos se lesionan o se queman psicológicamente, si no vemos también el problema de que no reducen el porcentaje graso. Como recuerda José María Buceta en Psicología del Entrenamiento Deportivo, la correcta planificación de cargas y zonas no es solo fisiología, es también psicología aplicada. La sensación de no mejorar va a generar una frustración y, por lo general, el abandono de la práctica deportiva. Y hoy vamos a desglosar con detalle qué son realmente las zonas de entrenamiento, cuáles son los errores más comunes al calcularlas, ejemplos reales con explicación fisiológica que puedo argumentar mediante pruebas de esfuerzo y control de deportistas, consecuencias metabólicas y hormonales de entrenar fuera de la zona y finalmente cómo corregirlo con ciencia y con disciplina. Así que vamos a ello. Pero antes, acuérdate de que le des un like a este vídeo y te suscribas si no lo has hecho. Bueno, hablemos de las zonas de entrenamiento, ¿no? ¿Qué fisiología existe detrás del número, ¿no? Las zonas de entrenamiento representan rangos de intensidad que estimulan sistemas fisiológicos distintos. No son inventos modernos del marketing deportivo. El otro día me contestaban en un post, me parece que fue de TikTok, me decían, es que la zona 2 está de moda. No, no es marketing deportivo. Su origen se remonta a los estudios de lactato de Wasserman y de los pioneros de la fisiología del deporte en los años 70-80. Yo recuerdo, siempre digo que tengo un libro en España que habla de Eddy Merckx y de cómo entrenaba Eddy Merckx, y ya la tecnología en los años 70 estaba muy avanzada y se hablaba ya de la zona 2, del fondo, etc. Vamos a hablar primero de la zona 1, la recuperación activa, ¿no? Es una actividad ligera, inferior al primer umbral aeróbico, y se estimula el flujo sanguíneo y la activación parasimpática, favoreciendo la regeneración. La zona 2, la aeróbica baja, por debajo del umbral ventilatorio 1, caracterizada por máxima oxidación de grasas. Y aquí se multiplican las mitocondrias, mejora la eficiencia cardíaca y se optimiza el metabolismo lipídico, ¿no? Según Longo, pues estos casos también. Conforme lo vamos acercando a la zona 3, se va yendo esa oxidación de grasas para empezar a oxidar glucógeno. Entonces entramos en la zona 3, que es la aeróbica moderada o la potencia aeróbica, que es ya cercana al umbral anaeróbico, donde combinamos un poquito de grasas y carbohidratos. Y esta es la zona gris, demasiado intensa para regenerar, insuficiente para estimular adaptaciones máximas, pero que generan, lógicamente, fatiga. Esta es la zona peligrosa. La zona 4, ¿vale? Es el umbral anaeróbico, la zona umbral anaeróbico en torno al umbral de lactato, ¿no? Y aquí se mejora la tolerancia al lactato, el transporte de hidrógeno y la eficiencia glucolítica. Y luego ya pasamos a la zona 5, la zona de VO2 max, donde la intensidad es casi máxima. Digamos que podemos dividir la zona 5 como en dos subzonas, tal como se divide cuando entrenamos por 8 zonas. Digamos, en 7 zonas, perdón, las 6 y las 7, digamos, la intensidad casi máxima sería el trabajo de VO2 max y el trabajo neuromuscular sería la parte alta, ¿no? Allí en esta zona el consumo de oxígeno va al límite,
al límite y estimula la hipertrofia mitocondrial y capilar, pero con un alto coste nervioso y hormonal. Si fallas en la determinación de estas zonas que hemos comentado, desplazas todo el plan. Es como estudiar matemáticas creyendo que estás en álgebra, pero en realidad sigues en aritmética. Y crees avanzar, pero no progresas. ¿Cuáles son los errores más comunes al calcular las zonas? Pues el error número 1, usar fórmulas generales, por ejemplo 220 menos la edad. El estudio de Tanaka y otros en 2001 demostró que la frecuencia cardíaca máxima no sigue esa línea recta. Hay variabilidad individual de hasta 15 latidos para un ciclista de 40 años, por ejemplo. Esto significa que puede estar entrenando con zonas desplazadas hasta 10-12 pulsaciones respecto a su fisiología real. El error número 2, no diferenciar la percepción de esfuerzo contra los datos. El deportista cree entrenar en zona 2 porque la sensación que tiene en zona 2 es fácil, pero su pulso está en Z3. Y esto es muy frecuente en triatletas y corredores de maratón. Corren demasiado fuerte en los rodajes largos. El resultado es que nunca consolidan esa base aeróbica. El error número 3, no actualizar las zonas. El cuerpo cambia con el entrenamiento. La fatiga, la altitud, el estado hormonal. Un ciclista que inicia un ciclo con EPO, por ejemplo, cardarine o incluso con T3, con citomel, puede ver modificado su pulso en reposo, su HRV y su capacidad de sostener la carga. Si no recalcula las zonas, los estímulos fisiológicos se desajustan. Error número 4, pues confundir métricas entre disciplinas. No es lo mismo correr a 5 km por hora en tapiz, por ejemplo, que en asfalto con 200 metros de desnivel. Tampoco es igual un FTP en ciclismo de ruta que en un rodillo inteligente. Muchos atletas trasladan cifras de un contexto a otro y eso es un error de base. Ejemplos reales con explicación fisiológica, pues te los voy a dar ahora mismo. El ejemplo número 1. El maratonista, no voy a poner nombres, lógicamente, pero el maratonista que convierte la zona 2 en la zona 3. Y este es un ejemplo demasiado común. Un corredor aficionado prepara una maratón con tiradas largas de 25 a 30 kilómetros y según su plan deberían hacerse en zona 2 o en zona 1-2 con una frecuencia cardíaca en torno a 130-145 pulsaciones. Pero en realidad él corre a 150-155, lo cual corresponde a zona 3. ¿Qué sucede fisiológicamente? Pues en zona 2 el metabolismo aeróbico de grasas es predominante, llegando a aportar hasta el 65-70% de la energía. Y esto estimula enzimas como la citrato sintasa y la beta-hidroxil-CoA, la desogenasa, que aumentan la capacidad oxidativa mitocondrial. Y en Z3 la contribución de carbohidratos aumenta hasta el 60-70% y el cociente respiratorio, el RQ o como lo podemos llamar muchas veces, se acerca ya a 1, ¿no? Entonces se eleva la producción de lactato a 2-3 milimoles y entonces se activa, o sea, eso hace que nosotros estemos activando la glucólisis rápida, reclutando fibras de tipo 2A. Consecuencia práctica, pues el maratonista nunca va a desarrollar esa resistencia de grasas, que debería ser la base del maratón. Y gasta glucógeno prematuramente, se fatiga en el kilómetro 30 y choca contra el famoso muro. Como apoyo bibliográfico podemos ver a Jason Fung, que explica que la dependencia de la crónica de la glucosa en esfuerzos prolongados va a favorecer la resistencia a la insulina y limita la eficiencia metabólica. Quiere decir esto, explicado en otras palabras, que tenemos que ir despacio, tenemos que ir muy despacio en esa zona 2, exactamente en esa zona, para que no dependamos de la glucosa, porque eso nos puede hacer resistentes a la insulina. ¿De acuerdo? Mucha gente después empieza que si es porque tomamos geles, porque si tomamos bocadillos. El otro día, pues uno que si, pues no sé, o sea, es que esas son cosas que desde luego hay que cogerlas con pinzas y sobre todo los keto amigos, pues que prácticamente pues quieren vivir sin carbohidrato, ¿no? Y está bien que los carbohidratos no son nuestros amigos favoritos, ¿vale? Nuestros mejores amigos, pero son nuestros amigos y hay que saberlos utilizar, ¿no? Vamos a nombrar el ejemplo número 2, ¿no? Un ciclista que cree hacer series de VO2 max, pero se queda por debajo, ¿no? Se queda en el umbral, ¿no? Este ciclista puede realizar series de 4 minutos a tope, convencido de que está trabajando en zona 5, ¿no?
pero al analizar su potencia, se observa que las series están al 105 de su FTP, lo cual es zona 4 alta, no el VO2 max real. Fisiología del error. En Z4 se estimula el aclaramiento del lactato, la capacidad glucolítica y el reclutamiento de fibras de tipo 2A. En Z5, el VO2 max alcanza el 95-100% del máximo con lactato superior a 6-8 milimoles. Se reclutan fibras 2X y aumenta la actividad de la PGC1-alfa, que es el coactivador clave de la biogénesis mitocondrial, y se potencia el transporte de oxígeno a nivel capilar. Al quedarse en Z4, nunca estimula al máximo el VO2 max. Su capacidad aeróbica máxima se estanca y pierde la oportunidad de ampliar su techo fisiológico. Como apoyo bibliográfico, podemos ver con Benjamin Bigman, por ejemplo, expone cómo la falta de estímulos máximos va a impedir mejorar la sensibilidad en insulina muscular y limita la capacidad de oxidación mitocondrial. Perdón. El ejemplo 3, el triatleta que convierte la recuperación en un entrenamiento. El triatleta típico, que tiene programada una sesión en zona 1 a 110-120 pulsaciones, pero por la presión psicológica de sentir que entrena, pues corre a 130-135, por lo que le sitúa en zona 2 baja. Fisiología del error. En Z1 predomina la activación parasimpática, se estimula el nervio vago, disminuye el cortisol, se favorece la recuperación de glucógeno y la reparación muscular. En cambio, en Z2, el simpático sigue activo, la frecuencia cardíaca permanece elevada y el lactato basal ronda el 1,5-2 milimoles. No es suficiente para estimular adaptaciones aeróbicas, pero sí lo justo para impedir la recuperación. Consecuencias: el triatleta vive en un estado de fatiga acumulada constante. El HRV baja en vez de subir en ese entrenamiento. Entonces la frecuencia en reposo va a subir, mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de pillar virosis, de pillar cualquier cosa que vaya circulando por ahí. Y en otras palabras, pues el deportista confunde esfuerzo con eficacia y su mente entra en un bucle de frustración silenciosa. Ejemplo 4. El ciclista máster que no ajusta sus zonas con la edad. Un ciclista máster de 55 años, como puedo ser yo, sigue utilizando sus zonas de hace 10 años. Calcula su máxima en 190, cuando en realidad, tras estudios, su frecuencia cardíaca máxima está en 174. ¿Cuáles son los errores fisiológicos? Pues sus zonas están sobreestimadas en 10-12 pulsaciones. Se cree que entrenar en Z2, pero en realidad está en Z3. Y ya estamos en la zona famosa gris, la zona 3, ¿no? Sus entrenamientos largos son demasiado intensos, aumenta el catabolismo muscular y reduce la testosterona libre tan importante a esa edad. Tanaka y otros propusieron una fórmula un poquito más ajustada, que sería que la frecuencia cardíaca sería 208 menos 0,7 por la edad, que es un poquito más precisa que el clásico 220 menos la edad. Por lo tanto, ahí os doy una fórmula un poquito más adaptada. Ejemplo número 5. El triatleta que mezcla indoor con outdoor. En el rodillo indoor realiza un FTP de 260 y afuera en ruta no pasa de 240, pero utiliza las zonas del rodillo para entrenar al aire libre. Consecuencias: pues en outdoor se fatiga mucho más rápido porque su FTP real es inferior y aparece disociación entre percepción y datos. Cree entrenar en tempo, pero fisiológicamente está en umbral. El exceso de carga produce una elevación de la CK, de la creatina quinasa, reduce el HRV y el riesgo de rhabdomiosis leve en deportistas poco adaptados. Esto quiere decir que muchas veces yo, por ejemplo, cuando entreno gente que entrena entre semana con indoor, ¿no? con rodillos o con un simulador, pues los valores tengamos que bajarlos un poquito, sobre 10, 15 vatios, dependiendo del deportista. Eso se va viendo conforme vamos viendo los entrenamientos, ¿vale? Preston Barch, por ejemplo, ya advertía que en el contexto del esfuerzo, el contexto del esfuerzo modifica la intensidad fisiológica. La superficie, la temperatura, el viento, la altitud alteran esa carga real que estamos teniendo. Por tanto, ya hemos hablado de varios ejemplos para que veáis un poco, que a lo mejor alguno, si se ha sentido identificado, pues me lo pones abajo en los comentarios y me dices, mira, pues yo
estoy haciendo esto, ¿no? O me pasa esto, ¿no? Os animo a que comentéis y a que le deis el dedito, ¿vale? Las consecuencias hormonales y metabólicas, ¿no? En Z3 crónica, en la famosa zona gris, en zona 3 crónica, en la Z3, aumentamos el cortisol, la inflamación sistémica y hacemos una fatiga del eje HPA. La Z4 mal dosificada, pues hacemos una depleción de glucógeno, por lo tanto podemos tener hipoglucemias recurrentes, alteración de la leptina y de la grelina. Z5 insuficiente, pues tenemos la pérdida de la oportunidad de mejorar nuestro VO2 max, que es, digamos, la reducción de la densidad capilar y de la flexibilidad metabólica. Aquí, pues, hay un montón de literaturas que podríamos hablar, pero vamos a cerrar con estas reflexiones, ¿no? Entrenar fuera de la zona correcta no es un error inocente, es sabotear tu fisiología. Es como pretender que una planta crezca dándole agua en exceso un día y nada durante una semana. La clave no es entrenar más, sino entrenar en la zona que corresponde. Porque se dice muchas veces, vive más y vive mejor, ¿no? El cuerpo humano responde a estímulos precisos, no a esfuerzos caóticos. Así que revisa tus zonas, ajustalas y recuerda, la ciencia del entrenamiento está en la precisión. ¿Qué consecuencias metabólicas y hormonales tenemos, no? Pues lógicamente la mala regulación del metabolismo de la glucosa va a ser el principal y el mal metabolismo de la regulación del metabolismo de las grasas, ¿no? Que estos metabolismos no solo afectan al rendimiento, sino que predispone a la resistencia a la insulina e incluso pues, a la obesidad. Entreno mucho y no pierdo peso, ¿no? Y entrenar mal la zona aeróbica limita la flexibilidad metabólica cerebral, lo cual afecta a la claridad mental en el deporte de resistencia. ¿Cómo podemos corregir todo esto? Pues muy fácil. Y por eso insisto mucho. Y no es porque yo me dedique a ello, sino porque es necesario. Las pruebas de esfuerzo con gases o con lactato. Es la herramienta más precisa para ubicar los umbrales ventilatorios y de lactato. Y aquí no hay especulación. ¿De acuerdo? Es exacto 100%. Si está bien interpretado también, porque luego nos encontramos por ahí pues con genios que le dan al, ¿cómo se dice? Al auto. Es como cuando eres disc jockey y le das al automix, ¿no? Hay gente que le da ya al automático y después salen los datos que le da la gana, ¿no? Hay que saber interpretar esas curvas de Wasserman para que salgan los datos los más exactos posible. Luego también podemos hacer test de campo válidos, ¿no? Como por ejemplo el test de FTP en ciclismo, con test de 20 minutos en carrera, también velocidad crítica en natación, podemos hacer test de 30 minutos en pista, por ejemplo en atletismo, ¿vale? Cada test pues, nos podría dar una serie de valores. Luego también podemos tener un control cruzado con la HRV y con la RPE, ¿no? La RPE es la relación de percepción del esfuerzo, ¿no? La variabilidad de la frecuencia cardíaca junto a la percepción subjetiva son una brújula diaria. Tu cuerpo siempre te habla, pero tienes que aprender a escucharlo. Entonces, si el cuerpo está cansado, hazle caso, ¿de acuerdo? Hay que aprender a escuchar a tu cuerpo. Y luego hay que recalibrar cada 6-8 semanas, en el caso de los deportistas de élite, porque las zonas son dinámicas. El Alan de hoy no es el mismo que de hace un mes y no es el mismo pues, que conseguía pues, estas camisetas. ¿De acuerdo? Entonces no tiene la misma frecuencia cardíaca, no tiene la misma zona, no tiene la misma potencia, etcétera, etcétera, etcétera. No mezclar contextos, ¿no? Digamos que diferenciar entre el entrenamiento indoor y el entrenamiento outdoor, ¿vale? El entrenamiento a altitud, el entrenamiento a nivel del mar, competiciones, entrenamientos y tal. Entrenar, amigos míos, es ciencia, no es improvisación. Un deportista que respeta sus zonas progresa de forma constante, da igual la edad que tenga, y evita el sobreentrenamiento y llega a la competición con energía real. El cuerpo humano no necesita más estímulo, sino el estímulo adecuado en el momento justo, reitero. Así que la próxima vez que te subas a la bici o te amarres las zapatillas, recuerda, no se trata de cuánto entrenas, sino de si lo haces en la zona correcta. Déjame en comentarios si alguna vez descubriste que estabas entrenando mal tus zonas o alguno de mis alumnos que quiera escribir y ponga ahí pues, la experiencia que tuvo realmente con las zonas. Así que
te sorprenderá saber cuántos han pasado por lo mismo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí.